Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos alumnos de la carrera de letras. Estamos nuevamente a vuelta del descanso para que podamos compartir juntos. Entonces, vamos a ir viendo nuevamente lo que es un soneto. Vamos a ver entonces el soneto, la estructura, la presentación. Entonces, como ya sabemos, ¿verdad?, que el soneto viene a ser una composición poética que fue muy frecuente en la Europa de los siglos XIII, XIV y XV. Entonces, en esa época floreció el soneto en Europa, y que consiste, ¿verdad?, en 14 versos de arte mayor, en decasílabos en general, y se organiza en 4 estrofas fijas, 2 cuartetos y 2 tercetos. El tema de los sonetos podía ser amoroso, místico, de cualquier otra naturaleza, y generalmente pertenecía a la lírica. ¿Por qué? Porque el autor en el soneto expresa lo más íntimo de su ser, lo que, lo que más ama. Ahí entonces entra la parte subjetiva. El soneto se había originado en Sicilia, Italia, desde donde pasó al resto del país y fue cultivado por los poetas del Dolce Stil Nuovo, como Guido Inicelli, 1240-1276, y Guido Cavalcanti, 1259-1300, quienes lo han transmitido a Dante Alighieri y sobre todo a Petrarca, ambos del siglo XV, el gran poeta latino que popularizó el soneto en el mundo europeo como la forma poética idónea para el amor. Entonces, prácticamente Petrarca fue el gran poeta latino que popularizó el soneto entonces en el mundo europeo como una forma poética idónea. ¿Para qué? Para el amor. Otros grandes sonetistas europeos fueron, en lengua española, por ejemplo, le tenemos a Garcilaso de la Vega, a Juan Boscán, poetas del siglo de oro español como Lope de Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Pedro Calderón de la Barca y Miguel de Cervantes. En América sí que lo cultivó Sor Juana Inés de la Cruz, y muy posteriormente en el siglo XIX los modernistas latinoamericanos como Rubén Darío, y los españoles Gustavo Adolfo Bécquer y Manuel Machado. Y después en el siglo XX los integrantes de la generación del 27, como Federico García Lorca, como Jorge Guillén y Rafael Alberti. En lengua francesa sí que tenemos también el gran sonetista Clement Marot, 1496-1544. En lengua inglesa, el soneto se introduce en Inglaterra en el siglo XVI, de la mano de Thomas Wyatt, traductor de Petrarca y autor de unos 30 sonetos propios. Este género entonces seguiría cambiando en el tiempo hasta alcanzar con William Shakespeare el soneto inglés o soneto isabelino. Tenemos entonces la estructura de un soneto. ¿Cómo se estructura el soneto? La estructura del soneto es lo que más caracteriza a esta composición lírica. Entonces, al ver 2 cuartetos y 2 tercetos, entonces ya tenemos que saber que es un soneto. Un cuarteto viene a ser una estrofa que consta de 4 versos. Y un terceto sí que viene a ser una estrofa también que tiene 3 versos. Entonces, 2 cuartetos y 2 tercetos forman lo que es un soneto. Así se estructura. De hecho, ¿verdad?, que un soneto debe pertenecer al arte mayor. Generalmente es en decasílabos, o sea que todos los versos tienen 11 sílabas. Entonces, todo soneto debe constar de 14 versos, y cada uno de ellos debe estar compuesto a su vez por 11 sílabas. Esto es, se trata pues de versos en decasílabos. Entonces,
A los versos que tienen 11 sílabas se les denomina endecasílabos. Endecasílabos viene a ser su nombre técnico. Asimismo, el soneto siempre se divide en 4 estrofas, bien diferenciadas. Por una parte tenemos la primera y la segunda estrofa formadas por 4 versos, es decir, 2 cuartetos. Y las 2 últimas estrofas, la tercera y la cuarta, compuestas por 3 versos, esto es, tenemos 2 tercetos. En cuanto a la métrica del soneto, este generalmente es de rima consonante y sigue el siguiente esquema métrico. Y ahí tenemos, ¿verdad?, el esquema ABBA, ABBA, CDC, CDC. Entonces, la rima perfecta, ¿verdad?, las rimas que consuenan, ahí entonces son A y la última, el primer verso y el último verso en el primer cuarteto. Y el segundo verso con el tercer verso. No obstante, dicho esquema puede variar en función de un poeta u otro o bien de una época a otra. Otro esquema posible es el siguiente: ABBA, ABBA, CDE, CDE. Entonces otro esquema que podría tener, de acuerdo a su terminación, de acuerdo al tipo de rima que tiene, si es perfecta o imperfecta, si es libre, etc. En cualquier caso, entonces, siempre estamos ante versos de arte mayor, puesto que siempre han de ser en decasílabo, y por tanto su análisis métrico debe realizarse utilizando las letras mayúsculas. ¿Por qué letra mayúscula? Porque pertenece al arte mayor. Lo que pertenece al arte menor, de hecho, ¿verdad?, son versos menores, y esos menores se representan con letra minúscula. Entonces tenemos un cuestionario breve para que podamos contestar con falso o verdadero de acuerdo a nuestro tema de hoy. Y tenemos ahí, por ejemplo, el soneto es una composición poética de 14 versos de arte mayor. Excelente, muy cierto, ¿verdad? Siempre va a tener entonces 14 versos y va a pertenecer al arte mayor porque siempre va a ser en decasílabos. El soneto se compone de 2 cuartetos y 2 tercetos. La estrofa consiste en conjunto de versos, muy cierto. Conjunto de versos viene a ser la estrofa, viene a constituir lo que se llama estrofa. La primera estrofa del soneto planteaba la idea secundaria. Generalmente, la primera estrofa del soneto, ¿verdad?, plantea el tema, plantea la idea central, no la idea secundaria. El tema del soneto se planteaba en el primer cuarteto, muy cierto. Su tema siempre se encontraba en el primer cuarteto. ¿De qué se trata esa poesía lírica o esta composición lírica? Petrarca popularizó el soneto en el mundo europeo. Sí, él fue lo que más popularizó. El soneto se introduce en Inglaterra en el siglo XVI. La estructura del soneto es lo que más caracteriza a esta composición lírica, ¿sí?, su estructura. Por eso dijimos, ¿verdad?, que al mirar, al ver 2 cuartetos y 2 tercetos, ya tenemos que identificar que es un soneto. El soneto siempre se divide en 6 estrofas. El soneto siempre se divide en 4 estrofas nomás, como dijimos, ¿verdad? 2 cuartetos y 2 tercetos. Entonces, vimos, ¿verdad?, lo que es el soneto, que viene a ser una composición poética, que pertenece, ¿verdad?, a la lírica, porque el autor ahí expresa lo más íntimo de su ser, la parte más subjetiva. Y que generalmente, ¿verdad?, consta de 2 cuartetos y 2 tercetos. Ya sabemos lo que es cuarteto, que viene a ser estrofa, que consta de 4 versos. Y tercetos sí que son estrofas que constan de 3 versos. Entonces vamos a responder a este cuestionamiento, si es falsa o verdadera las aseveraciones que tenemos ahí. Entonces espero que estén bien, que trabajen bien, les deseo lo mejor. Mucha suerte para cada uno de ustedes.